Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Hoy vamos a continuar con una tercera parte del podcast de preguntas y respuestas sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Créanos que no pensábamos que íbamos a durar tanto en esta lista de preguntas y respuestas que teníamos, pero no queremos acortar los episodios porque creemos que lo que estamos discutiendo es de suma importancia. Así que, Yanira, vamos a continuar hablando de la iglesia de Tiatira. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención cuando yo escuché el podcast de lo que es la iglesia de Tiatira, porque usted hablaba de las celebraciones y tradiciones culturales que no son saludables para la vida espiritual de un cristiano. ¿Por qué no son saludables, pastora? Aquí, Yanira, hay que explicar de qué celebraciones estamos hablando. Dios no tiene ningún problema con que celebremos. Al contrario, tendremos más fiestas, yo creo, en el cielo que aquí en la tierra. Las celebraciones culturales como cumpleaños, aniversarios y fiestas de graduación no están mal si no entramos en excesos como borracheras o fiestas que terminan en pleitos. Las celebraciones culturales sin ningún beneficio para los creyentes son, por ejemplo, fiestas como el tradicional Día de los Muertos que celebramos en América Latina. Los creyentes no tienen que vestirse como calaveras ni llevar ofrendas a las tumbas. Esas celebraciones paganas tienen sus raíces en creencias que no tienen nada que ver con la Biblia. Permitir mezclas de esta clase abren puertas al diablo y exponen a nuestras familias a problemas. Tenemos que recordar que no somos de este mundo. Respetamos las leyes de nuestro mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Yanni, yo tengo tanto cuidado en cuidar tanto mi hogar como mi familia, como los amigos que me permiten que yo les imparta, en que nosotros no llevemos, por ejemplo, yo he visto a muchas personas que tienen calendarios mayas o que usan amuletos o que tienen ciertos libros que son de nuestros antepasados y que tienen un montón de encantamientos. Hay muchas personas que tienen cosas que han sido heredadas de familias que ya no están con nosotros, pero que para ellos a lo mejor puedan tener un significado emocional. He orado por personas que han sido atormentadas por demonios, por amuletos, por velas, por calendarios mayas, que muchas veces nosotros pensamos, eso no es nada, es cultural. No, mis hijos, uno no puede tener ninguna clase de esas mezclas porque abrimos puertas al diablo. Bien importante eso, pastora, que entendamos que ya el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y que la manera de vivir en el reino de los cielos es otra. Pienso que ese es otro tema bien importante que la gente no entiende, que es el reino de los cielos. Cuando en la Biblia nosotros miramos en los evangelios cuánto el Señor habla del reino. Créeme que me encanta este podcast, mis hermanos, porque yo creo que ya sacamos 3 temas diferentes para otros podcasts solo de estas preguntas y respuestas. Y ahora vamos a estudiar lo que es la iglesia de Sardis. A mí me llama la atención que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice. Pastora, ¿por qué todo lo que deja de crecer empieza a morir? Yanira, si miras la naturaleza, las plantas, las verduras, los vegetales, las frutas, los árboles, o crecen o se mueren. Porque Dios los creó con un propósito. Una vez que alcanzan la cima de su crecimiento o su tiempo formativo, cumplen su función o mueren. Incluso en su muerte, la naturaleza fue creada para dar vida. La naturaleza humana es igual. En términos de nuestros cuerpos, llegamos a cierta edad en la que ya no crecemos y nuestros organismos a esa edad comienzan a decaer. Y esto, mis hermanos, es científico, ustedes lo pueden estudiar y ustedes se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. Si no ejercitamos nuestra creatividad o imaginación, se encoge. Si no ejercitamos nuestra voluntad, fácilmente nos dejamos llevar por la voluntad de los demás. Por eso es importante cuidar nuestros cuerpos y hacer todo lo posible por madurar nuestras almas. Si permanecemos en Cristo, con el tiempo nos pareceremos más a Él. Aún así, si te fijas,
Si las personas que conocen al Señor no se esfuerzan por seguir creciendo, llegan a una edad en que se estancan. Yo no sé si es espiritualmente y emocionalmente o solo emocionalmente, pero se estancan. Es como si ni el Espíritu Santo las puede cambiar. Esas personas solo mudarán o solo cambiarán por completo en el cielo. Pero es triste ver a las personas mayores volverse tercas, enojonas y a veces hasta amargadas porque no supieron hacer crecer el fruto del Espíritu en el tiempo adecuado en sus vidas. Me llamó la atención que usted hablaba de estancamiento. Y pastora, mi pregunta es, para una persona, ¿es fácil o difícil identificar que espiritualmente está caminando dormido o estancado cuando se ha acostumbrado a vivir en apariencia? Para serte honesta, Yani, creo que es difícil darnos cuenta que espiritualmente estamos caminando dormidos o que somos sonámbulos, como la Biblia nos dice, porque la mayoría de personas que caen en esta condición piensan que están progresando porque no se han ido al mundo. Estas personas no están, ¿verdad?, emborrachándose todos los sábados y están siendo infieles a sus esposas, y ellos por eso creen de que ellos todavía están sirviéndole a Dios como deben. Estas personas siguen en la iglesia, siguen llevando a sus hijos a la escuela dominical y siguen perteneciendo a la congregación. A no ser que sean desafiados por alguien con la palabra de Dios o por una necesidad, siguen como sonámbulos, caminando dormidos, pero sin experimentar ningún grado de relación personal con el Señor. Y tristemente, ya ni muchos están así en el pueblo de Dios, escuchando mensajes de aliento desde el púlpito, pero nada los desafía a despertar. Pastora, ¿se puede vivir una vida de pecado y no perder la salvación? Me gusta esta pregunta porque es la pregunta que muchos hacen, pero creo que la pregunta que deben hacer es si una persona salva puede vivir en pecado. Les digo porque es esencial hacer esta pregunta correcta. Si preguntamos si podemos vivir en pecado sin perder nuestra salvación, estamos en cierta medida pensando que si no pecamos, somos salvos. La realidad es que nadie puede salvarse por no pecar, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja dejar de pecar. Con esa pregunta también consideramos nuestra salvación como algo que podemos lograr nosotros mismos, cuando sabemos que eso es imposible. La Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La pregunta correcta entonces es: ¿puede una persona salva vivir en pecado? La respuesta a esa pregunta es no, porque una persona que ha sido salva ha muerto a su naturaleza pecaminosa y por lo tanto ya no está atada a ella. Una persona salva puede elegir no pecar. Como quiere ser como Cristo, se esfuerza por vivir lo más lejos posible del pecado. Por supuesto, Satanás siempre nos tienta y podemos caer en pecado. Pero si lo hacemos, el Espíritu de Dios nos convence de ese pecado y nos arrepentimos. Sinceramente creo que las personas que no tienen problemas pecando nunca han sido salvas. Ahora, algunas personas han sido salvas y han vuelto a sus pecados. Entonces, no es que pierden su salvación por pecar. Al vivir en pecado se alejan de Cristo, su salvación. Por lo tanto, ya no pueden acceder al reino de los cielos. Una persona que vive alejada de Cristo no puede llegar a Dios. En otras palabras, mis hermanos, ¿podemos los salvos pecar? Podemos pecar, sí, caer en tentación, pero nosotros ya no estamos atados a ese pecado. Ahora, una persona que ha sido salva no quiere pecar, quiere ser más cada día como Cristo. Yo creo que las personas que no tienen, como les dije, problemas pecando, nunca han sido salvas. Bien importante lo que usted ha dicho, pastora, porque me llama mucho la atención que muchas personas piensan que la tentación de por sí ya es pecado. Y en el libro de Santiago nos habla a nosotros, Cristo Jesús fue tentado, pero no se encontró pecado en él. O sea que cuando nosotros estamos siendo tentados, todavía tenemos la oportunidad, porque nos da el Señor la salida. Juntamente con la tentación, dice la Biblia, viene la salida. Pero entre más nos enfocamos en lo que queremos hacer, por eso usted decía, entre el que quiere parecerse más a Cristo, va a evitar querer pecar.
Entonces, ¿qué es lo que más estamos motivando? Es bien importante para saber si esa tentación se va a convertir en pecado. Miren, mis hermanos, yo he conocido a pastores que le enseñan a su congregación que es imposible dejar de pecar. Y si alguien nos dice del púlpito, es imposible dejar de pecar, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si no podemos decirle no al pecado, entonces Cristo murió en vano. Y el que está en Cristo ha sido verdaderamente libre. Él pagó por nuestra libertad. Ahora nosotros escogemos caer en la tentación. Lo imposible, en mi opinión, es que el diablo nos deje de tentar. La única forma en que el diablo va a dejar de tentarnos es cuando él se ha tirado al agua de fuego. Pero mientras él esté haciendo lo que está haciendo, y lo que no podemos decir es que el diablo es haragán, porque él está ahí fiel y verdadero tratando de tentarnos, nosotros seguimos siendo tentados. Pero en la tentación, el que nosotros seamos tentados, no significa, como dijo Yanira, que tenemos que caer en esa tentación. Y ahí está la diferencia que muchos no entienden. Muchos piensan que porque fueron tentados ya ni modo la regamos. Todos somos tentados. Cristo fue tentado, como Yani les dijo, pero él no pecó. Y si Cristo, siendo tentado, no pecó, eso nos dice que ahora, como nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, nosotros podemos decirle no al pecado. Y eso me hace recordar a José, pastora. Él corrió. Su relación con el Señor y su deseo por agradar al Señor era tan grande que corrió. Y mira, mija, ¿por qué corrió? Porque la mujer estaba bonita y él sabía que si se quedaba ahí iba a pecar. Reconocer la debilidad es bien importante, porque la persona que se cree fuerte en él, en su carne, va a caer. Lo miramos, otro ejemplo, con David, cómo cayó. Por no estar en el lugar correcto, le tocaba estar en la guerra y se quedó en casa. Miramos dos ejemplos tan claros en la Biblia, como José y como David. Mira, muchos pueden decir, oh, Cristo no pecó porque era Cristo, pero estas dos personas eran hombres igual que nosotros. Totalmente. Igual que nosotros. Y mira, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Así que ahora nosotros tenemos aún más fuerza, aún una capacidad que no depende de nosotros de decirle no a la tentación. Así que si José, sabiéndose débil, prefirió correr por no pecar, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El hecho de que nosotros tengamos áreas débiles no significa que en esas áreas tenemos que pecar. Bien importante eso. A mí me llama mucho la atención, pero también si has pecado, me gusta el ejemplo de David, cuando llegó el profeta Natán. David no se justificó, David no argumentó, David se rindió al Señor y dijo, y por eso miramos la escritura de los Salmos donde él se confiesa su pecado. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio, el arrepentimiento. Totalmente. Miren, mis hermanos, una persona arrepentida no empieza a darle explicaciones a Dios de que por qué pecó. No empieza a echarle la culpa a la persona que lo llevó a donde llevó y ahí pecó. Una persona arrepentida se adueña de su pecado. Y mis hermanos, siempre les digo, nosotros únicamente podemos corregir de lo que nos adueñamos. Yo no le puedo ir a arreglar las cortinas al vecino porque no es mi casa. Pero mis cortinas yo las puedo cambiar todos los días que quiera. ¿Por qué? Porque es mío. Si yo no reconozco que yo soy la que tengo esa tentación y caigo, si toda la vida que yo caigo en una tentación le echo culpa a la otra persona o le trato de explicar al Señor, no estoy arrepentida. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Totalmente. Fue lo que pasó con Adán y Eva. La mujer que me diste, la serpiente. Ninguno estaba aceptando que había desobedecido al Señor. Y esto nos lleva a otra iglesia que me gusta mucho a mí, que es la iglesia de Filadelfia. ¿Cuáles son las dos cualidades que el Señor Jesús resaltó de la iglesia de Filadelfia, pastora? Esta es una iglesia hermosa, es una iglesia que yo realmente espero de que tengamos muchos en el cuerpo de Cristo como parte de esta congregación. Las dos cualidades era que habían guardado su palabra y que no habían negado su nombre. ¿Qué significado o importancia tiene para nosotros el mensaje de la iglesia de Filadelfia cuando usted nos dice que habían guardado su palabra y no han negado su nombre? Creo que lo primero que nos debe llamar la atención del mensaje de Cristo para la iglesia de Filadelfia es que hay bendición de Dios en la unidad, en el amor fraternal. Una de las artimañas mejor elaboradas del enemigo ha sido la división en la iglesia de Cristo. Es bien difícil ver que entre más Biblia sabemos,
más divididos estamos. Es tiempo, mis hermanos, que comencemos a unirnos y a darnos cuenta que solo unidos vamos a poder ganar al mundo para Cristo. También el mensaje de la Iglesia de Filadelfia para el pueblo fiel de Dios nos da ánimo. Cristo realmente pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies y pronto Él pondrá nuestro mayor enemigo, que es Satanás, bajo nuestros pies. Me encanta, pastora, cuando habla que habían guardado su palabra y no han negado su nombre. Hay dos cosas que a mí siempre me llaman la atención en las personas que dicen, yo amo a Dios y yo conozco a Dios. Pero según la palabra de Dios me dice a mí, pastora, que si yo conozco a Dios cuando yo guardo sus mandamientos y que yo amo a Dios, dice, pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios. Dice, y se ha perfeccionado ese amor en él. Entonces muchas veces yo digo que dice, es que fulano lo ama a su manera. Solo hay una manera de demostrarle al Señor que lo amamos. Amén. Y es obedeciendo su palabra. La misma Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. El amor que le tenemos a Cristo nos va a hacer responderle a esa palabra y no negar su nombre. La Biblia dice que el que niega a Cristo niega al Padre. Porque básicamente Cristo nos revela al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, pero a través de Cristo nosotros hoy conocemos al Padre. Amén. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y le dijo, me haces esa pregunta, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces es bien importante que nosotros sepamos la importancia de ser hacedores de esa palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Jesús le dijo a esta iglesia, yo los voy a guardar en el día de la prueba, porque no han tenido fuerza, pero aunque no han tenido fuerza, ustedes han guardado mi palabra. Amén. Y sabes que una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, muchas personas dicen, sí, Dios a todos nos ama por igual. Y es cierto, Dios a todos nos ama por igual. La diferencia es que no todos amamos a Dios de la misma manera. Ahorita nosotros tenemos la bendición y el privilegio de que nosotros reconocemos el nombre de Cristo a través de nuestro amor a Él y a través de nuestra obediencia y conocimiento en la palabra. Pero va a llegar un día donde las personas que no hayan reconocido a Cristo antes del rapto, que después del rapto van a tener que decidir si lo reconocen a Él o no. En esta tarde o en esta noche, si usted está escuchando el podcast, lo que le podemos decir es que responda al amor del Padre y del Hijo. Amén. Obedeciendo su palabra. Esperamos que este episodio les haya bendecido. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaron hoy. A nosotros nos gusta orar por nuestros oyentes. Si nos quieren mandar sus peticiones, por favor escríbanos a info@globalgraceministries.com. No se pierdan el episodio de la próxima semana, será la conclusión de esta serie. Dios les bendiga.